Lucas capítulo 15 y vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Por cierto, hoy es la semana número 14. Wow, 14 semanas solamente hablando de las parábolas. Como dijo la pastora la semana pasada, es nuestro deseo que usted esté aprendiendo. Y más que aprender, esté aplicando. O sea, poner en acción lo que estamos aprendiendo. Si no, ¿de qué se trata esto? El día de hoy, Lucas capítulo 15, vamos a leer en el verso 1. Y póngale mucha atención. Yo sé que algunos de ustedes traen marcadores, resaltadores o destacadores, como dicen allá en Chile. Saque su destacador, resaltador y vaya marcando estos textos bíblicos. Lucas capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle, para oírle. Estoy leyendo en la Reina Valera. Y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí vemos unos poquitos chismosos, ¿verdad? Que hay por ahí. Inclusive en los tiempos de Jesús había uno que otro chismosillo por ahí, ¿verdad? Para que no los hombres no digan que las chismosas son las mujeres. Aquí en los tiempos de Jesús hay unos cuantos chismositos aquí que están chismorreando de nuestro maestro. Y verso 3, váyase al verso 3. Entonces él, ¿quién? Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Subraye esa palabra, esas palabras, hasta encontrarla. 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, triste y cansado. ¿No dice así? ¿Cómo dice? La pone sobre sus hombros. 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Incline su rostro, por favor. Señor, esta tarde te doy gracias por el privilegio de hablar tu palabra. Te pido, Señor, que tomes mis labios, mis pensamientos, mis ideas, y que pueda expresarlas así como las has puesto en mi corazón. Señor, gracias por este tiempo, y yo desde ya oro para que la palabra que vamos a hablar el día de hoy sea una palabra que sea depositada en buena tierra, que corte hasta lo más profundo de los sentimientos, las emociones, y que produzca en cada uno el querer como el hacer. En el nombre de Jesús oro todo esto. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén, amén. Y cuando estamos hablando de la oveja perdida, si tuviese la necesidad de ponerle un título aparte del bíblico, la oveja perdida o la parábola de la oveja perdida, yo podría ponerle este título: el valor de uno. Así que si usted está tomando nota, póngale el título que corresponde, la oveja perdida, pero póngale ahí al ladito el valor de uno. Y cuando digo uno me refiero al ser humano, no al un hombre,
o una mujer. Me refiero al valor del ser humano, el valor de uno o el valor de una. Y cuando leemos Lucas capítulo 15, del 1 al 7, salta a mí una pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta, pastor? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué razón Jesús fue enviado por Dios al mundo? ¿Cuál es la razón? Miren, ahí están los niños levantando las manos porque los niños saben por qué Jesús vino al mundo. En nuestra escuela dominical les enseñamos por qué vino al mundo. Qué bueno que hasta los niños ponen atención a los mensajes. Qué bueno, me alegra mucho. Y así crecí yo, ¿verdad, pastor? Así crecimos nosotros. En medio de predicaciones, en medio de actividades de la iglesia, ahí estábamos siempre. Nuestros papás nos llevaban siempre al templo, al santuario. Y cuando nos portábamos mal, también no es que pasa el canal de televisión, no. Por cierto, las generaciones de ahora, pastora, no saben qué es esto de pasar el canal de televisión, ¿verdad? Cuando usted les hace así, ellos no tienen idea que así antes, Roy, tú y yo pasábamos, ¿verdad? Y cuando la señal no llegaba, entonces Roy tenía que ir afuera a hacerle a una cosa grande que se llamaba ¿cómo? La antena. Y entonces desde adentro le gritaba el papá Roy: ¡ay, mijo, no le muevas, no le muevas! Qué ridículo hacíamos antes, ¿verdad? Qué pedazo de ridículo. ¿Sí o no, César? Así mismo. No, perdón, allá en Puerto Rico eso no existe. En todo lado. Y entonces ya uno soltaba la antena y se iba para la casa y venía un chiflón de viento y hasta ahí llegó todo, a seguirle moviendo. ¿Pero de qué estaba hablando? Estoy seguro que no estaba hablando de la antena. Pero cuando mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia y nos portábamos mal, claro, algunas veces nos pegaban tremendo pellizco y algunas veces solamente nos decían, no nos decían nada. Nada más nos miraban así como Emanuel. A ti te hicieron más de una vez esa mirada, estoy seguro que te la hicieron. Pero es bueno que nuestros niños estén en el templo escuchando la palabra del Señor. Así que nuestros niños también saben, bueno, yo no sé si usted sabe, ¿por qué Jesús vino al mundo? Esta es la pregunta de hoy con la que quiero hablar y abrir este mensaje. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Usted está equivocado si usted piensa que Jesús vino a construir una iglesia o a construir un templo. Muchas veces decimos iglesia/templo. Iglesia y templo son dos cosas diferentes. Especialmente en esta pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia y el templo son dos cosas diferentes. Los templos estuvieron cerrados por muchos meses, pero la iglesia siguió marchando y caminando buscando al Señor. ¿Cuánta iglesia tenemos aquí el día de hoy? Como 5. Yo sé que allá en las redes sociales tenemos más iglesias. ¿Cuántas iglesias tenemos el día de hoy? Jesús no vino a fundar templos. Tampoco Jesús vino a fundar denominaciones o fundar conferencias o fundar concilios. Tampoco vino a eso. ¿Cómo no, pastor? No vino a eso. Eso surgió después y quienes lo hicieron fueron los hombres, no precisamente Jesús. Tampoco Jesús vino a establecer una nueva religión. No, tampoco. Jesús no vino aquí a dejar religiones. ¿Y qué somos los cristianos evangélicos, pastor? Yo no sé, pero el cristiano evangélico es cualquier otra cosa menos una religión. Los cristianos evangélicos creemos en una relación con Dios, no en una religión. A mí no me metan en ese campo de la religión. Yo no soy religioso, ni tampoco predico una religión. Predico a Jesucristo y a Él resucitado, como decía Pablo. Eso es diferente a una religión. Así que Jesús no vino ni a establecer templos, ni a construir denominaciones, ni a establecer una
religión y cualquier otra cosa que a usted se le ocurra en la mente, agregarle a esta respuesta, sepa de antemano que Jesús vino solamente a una cosa. A una cosa. Y posiblemente usted ya sabe el texto bíblico. ¿Cuál, pastor? Bueno, váyase conmigo a Lucas capítulo 19, verso 10, rapidísimo. Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Como ustedes saben, allá en las redes sociales, hermanos, me encanta que la iglesia use la Biblia. Me gusta que la gente traiga la Biblia al templo. Si usted quiere traer su tableta y su teléfono, está bien, no es pecado, pero traiga su Biblia. También me sorprende mucho que hay papás que quieren que sus hijos lean la Biblia, pero ellos ni siquiera traen la Biblia al templo. Papás, traigan la Biblia al templo. Mamás, traigan la Biblia al templo. ¿Qué dice Lucas 19:10? Dice así Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, ¿vino qué? ¿Y qué? ¿A quién? A ver, léalo conmigo a la cuenta de 3 todo el texto, Lucas 19:10. Vamos, Luis, léelo fuerte, léelo así con injundia, como dicen en mi rancho. Dice así, Lucas 19:10 a la cuenta de 1, 2 y 3. Parece un mercadillo, ¿verdad? Parece un mercado. Parece cuando en la iglesia Awakening los sábados por la noche empezamos a cantar cumpleaños, aquellos que cumplieron años. Empieza el que dirige y al final, como 20 segundos después, termina el último. Eso es un relajo. Pero así parece la lectura de este texto el día de hoy. Lucas 19:10. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a buscar y salvar ¿a quién? A quien se había perdido, pastor. ¿Y quién se había perdido? El ser humano se había perdido. El hombre y la mujer estaban perdidos y algunos continúan perdidos. Pastor, ¿cómo sé si alguien o que alguien está perdido? ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé si alguien está perdido? La característica de un hombre o una mujer que están perdidos es muy similar a cuando usted lleva a mi esposa y la saca de Dan. Mi esposa y yo vivimos en un pueblo, un rancho que se llama Dan. Y cuando usted lleva a mi esposa y la deja en cualquier otro pueblo que no sea Dan, yo hablo de la mía, Roy. Mi esposa tiene muchas virtudes, pero no le pida una dirección a mi esposa, por favor. Mi esposa puede hablar de la palabra mucho rato, pero no le pida una dirección. Ella es de esas que sigue los GPS y empieza a darle vuelta al GPS. Te amo, Carlos. Yo creo que me va a tocar ir a dormir a donde hoy. Pero ¿cómo sé yo quién está perdido? Según la palabra del Señor. Cuando usted no sabe dónde está y no sabe para dónde va o cómo llegar ahí, usted puede decir que está lost, perdido, perdida. De la misma forma, un hombre y una mujer sin Cristo están perdidos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando un hombre y una mujer no pueden definir su presente, dónde están, y no saben hacia dónde van, están perdidos. Usted le pregunta a mucha gente, ¿quién eres? Usted le pregunta a mucha gente, ¿dónde estás? Y pueden dar una referencia geográfica, pero espiritualmente no tienes idea cómo están, dónde están. Entonces hay muchas personas que están perdidos en la niebla de la desesperación, en la niebla del temor, en la niebla del miedo, y el ser humano está perdido cuando deja que el pecado defina su presente
y lo mueva hacia el futuro. Cuando el hombre y la mujer se dejan mover por el pecado, para dejar saber que estoy movido hoy por pecado y mañana no me resta más que seguirme moviendo por pecado para que defina mi futuro, ese hombre, esa mujer están perdidos. ¿Van conmigo? Ya me empezaron a ver un poquito extraño. Debe ser que la mascarilla les está estorbando. Entonces, regresemos por un momento a la parábola. O bueno, sigamos en la parábola. Jesús empezó en una práctica que usted y yo sabemos muy bien. Bueno, antes de que Jesús empezara a contar, voy a tomar solamente de repaso cómo empezó este verso, esta parábola. Estaba Jesús con sus amigos, con publicanos y pecadores. Publicanos representan a todos los despreciados de la sociedad hebrea, a todos los rechazados por la sociedad judía. Los publicanos eran aquellos que decían: Roy, tú debes 100 pesos, pero ¿sabes qué? Te voy a comprar esa deuda, es decir, le voy a pagar a tu acreedor, pero tú me debes a mí 200 pesos. Esos eran los publicanos, hablando de términos de taxes, de impuestos. Entonces, la gente, los publicanos, eran odiados por la comunidad hebrea porque exprimían al pueblo. Y Jesús viene y se relaciona con ellos y también con los pecadores. Y sabe dónde saltó la liebre. Y sabe quién empezó a hablar de ellos. Los doctos, los puros, esos que dice ahí que no necesitan, si leen el verso 7, los que no necesitan arrepentimiento, porque yo soy tan puro, mis vestiduras están blancas. Yo no necesito pedir perdón como si necesitan ese montón de pecadores. Esos, los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces empezaron a murmurar. Y es que yo quiero que sepa que el espíritu religioso siempre provocará murmuración, chisme. Pero eso es para otra iglesia lejos de acá. Aquí no hay chismosos, ni religiosos. Pero siempre, escuche bien, el espíritu religioso tiene como característica provocar chisme, comentarios negativos. Y están estos fariseos y estos murmuradores, escribas, hablando ¿de quién? De Jesús, porque se junta con gente que la religión no permitía que estuviese. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la samaritana? Jesús tampoco debió estar con la samaritana. De hecho, sus discípulos no querían estar ahí. Le dijeron: Señor, pero en vez de irnos línea recta, debemos irnos un poquito torcido así para poderle dar vuelta a Samaria, porque no queremos ir donde los samaritanos. Pero donde los samaritanos también había perdidos, especialmente una. Entonces Jesús se encuentra que Jesús todo lo sabe, todo lo conoce, y se encuentra que esta gente está chismorreando y están chismorreando en contra de lo que el maestro está haciendo. Y cuando llegamos a este punto, Jesús empieza a dar un ejemplo exclusivo y directo hacia el trabajo que él venía haciendo o para qué Dios lo mandó aquí a la tierra. Ya sabemos para qué Jesús vino a la tierra: para rescatar, salvar al perdido. Esa es la función de Jesús. O sea, que cualquier otra cosa relacionada fuera de eso no era trabajo de Jesús. Él fue enfocado, él sabía, en esos 3 años y medio de ministerio, él sabía a qué Dios le había enviado. Y entonces Jesús empieza en una práctica que usted y yo podemos hacer normalmente, que es contar.
1, 2, 3, 4, 5. Ese pastor empieza a decir 7, 8, 9, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99 y... A ver, repitámoslo de nuevo. 97, 98, 99 y... ¿Dónde está la 100? ¿Dónde está la 100? Qué linda. Dice la palabra que si no fuésemos como uno de ellos, no entraremos al reino de los cielos. Jesús empieza a decir, pero esta, se me perdió esta, ¿qué hago? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Por Dios, se perdió una. Tengo que ir a buscar. Y Jesús cuenta en esta parábola que sin ningún reproche o sin medir costos, inmediatamente este pastor se fue a buscar esta oveja perdida. Ahora diga conmigo esta palabra o esta oración que tiene 4 palabras. Diga conmigo el valor de uno. Vamos, dígalo con alegría. Ahí en las redes sociales diga conmigo el valor de uno. A nivel humano, cuando yo estaba en Costa Rica, yo nací en Costa Rica y fui a la universidad y estudié administración de empresas. Y tuve que pasar por clases de economía, de clases que no me gustaban mucho, por cierto, de contabilidad, clases de todas esas clases de números y cosas que uno dice, ¿para qué sirve tanto todo esto? Hay que hacerlo, ¿no? Y cuando uno estudia economía y finanzas, y cuando estudia matemáticas y física mate, usted se da cuenta que estadísticamente a nivel de rendimiento empresarial no es muy lógico ni inteligente dejar 99 aquí por irse a buscar una. ¿Cómo? O sea, tenés 99, ¿cómo te vas a ir a buscar una? A nivel de rendimiento, yo me quedo mejor cuidando las cuales. Las 99 en vez de ir a buscar una. A nivel de rendimiento, de producción, esto no tiene pies ni cabeza. Lo que está enseñando Jesús a nivel humano, a nivel de producción, a nivel empresarial. ¿Sí o no, Jesús? Tu compadre Jesús la voló. O sea, no tiene sentido esto. Pero Jesús dice, un momento. Y Jesús dice, yo me imagino, el valor de uno. Un momento. Tal vez para ustedes fariseos, tal vez para ustedes murmuradores, escribas, tal vez para ustedes es mejor quedarse aquí con los 99 que ir a buscar aquella que se perdió. Pero para mí, para lo que el Padre me ha enviado a hacer, que es ir y traer y salvar los que se perdieron, para mí sí tiene mucho valor. Es más, tiene el valor de mi misma vida. ¿Alguien dice amén a eso? Tal vez no tiene ningún pie ni ninguna cabeza a nivel estadístico, producción empresarial. No tiene ningún sentido, pero sí tiene el valor de mi propia vida, dice Jesús. El valor de uno. El valor de una persona es todo para Jesús. ¿Qué corazón el del pastor de pastores, al cual usted y yo le creemos? ¿Qué corazón el de nuestro Padre Celestial, al cual usted y yo decimos que es nuestro Señor y nuestro ejemplo?
¿Qué corazón y qué enseñanza nos deja Jesús, al cual usted y yo adoramos? Y decimos ser seguidores de Cristo. ¿Qué ejemplo y qué enseñanza de corazón? Come on. O sea, no estamos hablando de que estamos en el mall Crabtree Mall, ni tampoco que estamos en el mall de Providencia, ahí en el mall de la Costanera. No, 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 que nuestro hijo, nuestra hija, se nos puede perder en medio de tantas personas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que esta bendita oveja, por sus propias decisiones, por sus propios caprichos, en medio del desierto, no logra ver, o sí logra ver, pero no quiso seguir a 90, o sea, no fue una, no fue dos, no fueron tres, fueron 99, un rebaño de 99 que esta ovejita no quiso seguir. Jesús sabe que no fue que no las vio, no, sí las vio. Jesús sabe que por sus decisiones, por su capricho, por sus pensamientos, esa oveja se fue del redil. Pero aún así Jesús dice el valor de uno. Mi propia vida he derramado sobre esa ovejita. Así que sí vale la pena. Ese es el valor que Jesús le da a una pequeña vida. Pero es que no es de extrañarse. Mientras que usted y yo vemos multitudes y nos sentimos bien en medio de multitudes y nos sacamos las selfies aquí para ponerlas en Instagram, agrúpense más para que me vean con más followers, para que me vean muy bien en medio de mucha gente. Mientras que Jesús era seguido por multitudes, él siempre le gustaba dirigirse a una persona. Mientras que las multitudes seguían a Jesús, Jesús hablaba de nombres. Lo hizo con aquella samaritana. Cuando podría estar en cualquier lugar de Jerusalén, de Jericó, él decidió pasar por Samaria, desviarse de su camino porque necesitaba ver a una mujer. Porque cuando Jesús estaba caminando en medio de Jerusalén, la multitud lo agolpaba, o sea, lo apretaban. Y de repente una mujer se atrevió a tocarlo con fe. Y dijo, ¿dónde está esta? Yo quiero conocer a esta por una mujer. Porque cuando iba caminando, entrando a Jericó, lo agolpaban ahí la multitud. Y de repente ve a otro publicano allá arriba guindando de un palo, de un árbol, y dijo, tú, Zaqueo, el valor de uno. Y hoy podemos ver, bueno, podemos leer del ejemplo de Jesús, que estaba en Jericó, estaba en Jerusalén y dijo, me es lícito subirme en esta barca, casi digo manejar, ¿cómo se dice? Navegar, perdón, de marino no tengo nada, Roy. Navegar desde donde estoy hasta el otro lado, porque necesito llegar a un lugar en Gándara o en Gandara, a conocer a un hombre que está atormentado por demonios. Y ese hombre va a ser la voz para que mi palabra entre a ese lugar. El endemoniado gadareno. Jesús ve nombres. Constantemente en la palabra Jesús ve nombres, vidas. Jesús nunca se dejó impresionar por 99 que me están siguiendo. Yo busco el perdido. Yo busco aquel que ha tomado malas decisiones, aquel que le ha dado su vida al alcohol, aquella que le ha dado la vida a la prostitución,
aquella que está hundida en sus vicios, en sus malas aquella busco yo. Jesús se fue al cielo, ya no está aquí. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Jesús le encargó a usted, mi hermano y mi hermana, que usted adora al Señor, que usted exalta su nombre, que usted es seguidor de Cristo, que se interese también por lo que Él se interesa, el valor de. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí, Roy? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí, Abby? ¿Qué estamos hablando, Joel? Todo esto que he dicho, estoy terminando, se llama gracia. Anótelo ahí. Se llama gracia. La gracia es algo que se me ha dado o se te ha dado, pero que tanto tú y yo no merecemos. Muchas veces por nuestras decisiones equivocadas, lo que merecemos es la justicia, el castigo, el dolor de Dios por nuestras malas decisiones. Yo me imagino aquella ovejita cuando aquel pastor la recogió. Muchos de nosotros, si hubiésemos sido ese pastor, encontramos la ovejita casi guindando del precipicio y le hacemos, muy bien, ¿verdad? Quédate ahí ahora. Es más, ¿sabes qué? Te voy a apachurrar la patita para que te caigas. ¿Sabes qué? Te mereces esto. ¿Sabes qué? Vine aquí, pero ¿sabes qué? Ni me importa, ahí muérete. Mucho, porque recuerde, la ovejita está ahí por sus propias decisiones. Ella decidió estar ahí. Sin embargo, el buen pastor vino, salió, dejó las 99. En Lucas dice en el desierto. Sin embargo, cuando vamos al original y vemos otras traducciones, dice, las dejó en el campo, las dejó en el redil, donde estuviesen seguras, donde estuviesen cuidadas. Ahí las dejó para ir a buscar esta pequeña ovejita. Y dice que cuando la encontró, con gozo, con alegría, como si nada hubiese ocurrido, la tomó en sus brazos. Bueno, esto no es una oveja ni se parece, pero las ovejitas son blancas y normalmente o amarillas, llenas de lana, cuando se ensucian, porque las ovejitas normalmente están muy sucias. Esa lana blanca se pone amarillenta. Y dice que el pastor la tomó y la puso en sus hombros y empezó a ir de regreso gozoso. La encontré a tal punto que llegó a su casa e hizo un banquete y una fiesta. Muchos de nosotros, si fuésemos esos pastores, tomamos la ovejita y hacemos banquete con la misma oveja. Cabrito asado hacemos. Pero el pastor no. El pastor tomó la oveja y dijo, voy a hacer una fiesta porque te encontré. Eres lo más precioso que tengo. Eres lo más bello que tengo. Por ti he venido al mundo. Y muchos leen ahí en el capítulo 15 de Lucas y se sienten un poco mal. Porque dice, ¿será que ya estoy siguiendo a Jesús? ¿Ya Jesús no se contenta porque yo le sigo? ¿No está alegre porque yo le sigo? Porque ahí dice que hay más gozo, más fiesta en el cielo. Hermano, Él está contento y alegre porque tú estás dentro del redil. Pero Él se alegra aún más cuando alguien puede ir y tomar una ovejita, cargarla sobre sus hombros y llevarla de regreso al redil. Jesús le está respondiendo a esos chismosos, murmuradores,
Jesús dice en el verso 7, aquellos que no necesitan arrepentimiento. Los religiosos no necesitan arrepentimiento, pero yo constantemente necesito arrepentimiento. Algunas veces yo soy esa ovejita que me voy del redil en malas decisiones, pero me doy cuenta de que Jesús extiende su gracia y su perdón hacia mi vida. De repente Dios nos mira cuando metimos la patota, perdón, o metimos las dos patotas, perdón, los pies. Jesús nos mira y nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Ya el precio está pagado. Mi Hijo Jesucristo pagó el precio de tus errores, pagó el precio de tus enfermedades, pagó el precio de todos los males que has y habrás cometido. ¿Sabes qué? Te extiendo perdón. ¿Sabes qué? Te extiendo gracia. ¿Sabes qué? Voy, te tomo, te limpio y te pongo sobre mis hombros. ¿Y sabes qué? Hago fiesta porque estás de nuevo en el redil. Eso se llama gracia. Tú y yo no la podemos entender, porque muchos de nosotros tomaríamos una ovejita y haríamos sopa de oveja, comeríamos cabrito asado, pero tú y yo no entendemos la gracia que fue extendida hacia nosotros a través de Jesús. Hay una canción en inglés que se llama Amazing Grace, y en español mal traducida la conocemos como Sublime Gracia. Para los que conocen un poquito esto de la traducción, amazing no es sublime. Amazing tiene que ver con maravillosa, tiene que ver con asombrosa gracia. Y es que eso es precisamente la gracia de Dios. Es maravillosa, es asombrosa. Por eso, cuando muchas veces no doy la gracia de Dios, yo reflexiono y digo, ¿cuánta gracia no me habrá dado Dios a mí? ¿Cuántas veces Él no me ha puesto sobre sus hombros y gozoso me ha llevado alrededor? Y cuando pienso en esa gracia, yo digo, yo tengo que extender gracia. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Por lo tanto, empiezo y me nace dar gracia. Empiezo a tratar de entender la gracia y empiezo a tratar de perdonar al que me hirió y al que piensa que todo está bien. Inclusive a él lo perdono. Al que me ha ofendido, lo perdono. Al que me ha humillado, al que ha hablado de mí, a ese lo perdono, la perdono y le doy gracia. Porque cuando me doy cuenta que Jesús me ha dado tanta gracia, yo no tengo más que dar gracia. Por lo tanto, termino recordándoles el valor de uno, el valor de una. Ve a darle al mundo el valor que Dios le da. Ve a darle, y cuando hablamos del mundo, ese es el problema que algunas veces los pastores caemos. Decimos mundo y la gente se siente amuinada porque dice, el mundo, ¿qué voy a hacer yo en el mundo? El mundo es tu esposo, el mundo es tu esposa, el mundo son tus hijos, el mundo es tu vecino. Ve y dale el valor de uno, el valor de una, a aquellos los cuales se interesa a Dios. Ese esposo, esa esposa, ese hijo, ve y dale de la gracia que Dios ha depositado tantas veces sobre ti. Ve y comparte. Ve a mostrarles a aquellos perdidos en el presente la gracia de Dios, para que su futuro esté asegurado con la vida